Ayer por la tarde, el portal informativo Río 12 en México y varios portales informativos en los Estados Unidos daban cuenta de la detención de dos importantes capos de la droga en México, de dos integrantes del cártel de Sinaloa. Por un lado, Ismael Zambada García, mejor conocido como el Mayo Zambada, y el otro personaje que reportaban detenidos ayer, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los integrantes del cártel de Sinaloa, conocido también como integrante el del grupo de los Chapitos. Primero la información, ¿les parece? Les voy dando la información de lo que hay, de lo que se sabe, y hacemos un análisis más adelante después de todas las reacciones que hay. Primero, pues, ayer trasciende la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en la ciudad de El Paso, en Texas, en los Estados Unidos. Los capos habrían llegado a bordo de una aeronave a un aeródromo en El Paso, donde ya eran esperados por agentes norteamericanos, agentes del Departamento de Estado, para ser detenidos, porque ambos son, por supuesto, pues, de los más buscados en ese país por el tráfico de estupefacientes. Todo esto surgió desde Estados Unidos. La información se dio desde Estados Unidos. Por la tarde, ayer, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó la detención de los narcotraficantes. El Departamento de Justicia confirmaba pues la detención de ambos en El Paso, Texas. A través de un comunicado se habló en general de que estaban en poder y en custodia de las autoridades norteamericanas. Hasta ese momento era la única información que había disponible. Hoy hay información ya disponible de al menos dos cosas que pudieron haber sucedido para la detención. Pero lo primero que ayer y el día de hoy se ha confirmado es: 1. Se trató de un operativo que realizó el gobierno de los Estados Unidos. 2. En el operativo ni le avisaron al gobierno de México, ni al Ejército, ni a la Marina, ni a la Fiscalía General de la República, a nadie. Vamos, ni el presidente López Obrador, ni la secretaria de Seguridad Pública, ni el secretario de la Defensa, ni el secretario de la Marina sabían del operativo. Se enteraron por notas diplomáticas, sobre todo la comunicación de la Embajada de Estados Unidos en México, que encabeza el embajador Ken Salazar, de que el operativo ya había sido ejecutado. Es decir, cuando ya estaban detenidos en Estados Unidos, hasta entonces el gobierno de Estados Unidos, a través de una nota diplomática, informaron lo que había sucedido, no lo que estaba sucediendo. Y ya solamente esto, pone de manifiesto el sello particular que la DEA, que la Agencia Antidrogas, la agencia especializada en estos tipos de operativos, y el FBI le han puesto al asunto. No informarle de nada al gobierno de México. Lo cual, por supuesto, en otro tiempo, en otros casos, no en este, la DEA no ha perdido oportunidad para informar que cuando estos operativos se llevan a cabo con estas características, lo hacen así por seguridad, pero sobre todo para evitar la filtración de información. Es decir, ante la desconfianza de que en México alguna autoridad le pueda dar un aviso, el famoso pitazo, pues, para que se les avise a los narcotraficantes, a los líderes de una organización criminal, que pueden ser detenidos o que hay un operativo en curso para detenerlos. Por eso, ni una palabra al gobierno de México. Y no le estoy especulando aquí de que el gobierno de México no sabía nada. ¿Quién sabe a esta hora, estamos en vivo, quién sabe a esta hora si el gobierno de México ya tiene una información y ya saben qué fue lo que pasó? Porque al menos hoy en la mañana, y mire que ya habían pasado por lo menos 12 horas, ni la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabían siquiera qué había pasado. Todo lo que tenían, la única información con la que disponía el gobierno federal esta mañana, era el itinerario de una avioneta que entró procedente de Estados Unidos, aterrizó en México
y volvió a salir. Era todo lo que sabía el gobierno de México sobre el caso. Nada más. Vamos, esta mañana ni el presidente ni la secretaria de Seguridad sabían si había sido la DEA, si había sido el FBI, si habían participado agentes en México, si había sido la detención en México, si había sido la detención en Estados Unidos. No sabían nada. Lo único que atinaron a decir, como lo dijo esta mañana la secretaria de Seguridad, pues es eso, que no sabían nada y que estaban esperando la información, completamente descolocados, como muy pocas veces se pudo ver en el gobierno al presidente López Obrador en su sexenio. Esta mañana le ha tocado abordar un tema delicadísimo, así, descolocado, desinformado, con muy poco que decir, especulando qué pudo haber pasado y exigiendo que le informe el gobierno de Estados Unidos qué hicieron, si actuaron en México, dentro de nuestra frontera o no. Escuchamos primero lo que dijo la secretaria de Seguridad. Si fue entrega, si fue captura, eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Hemos tenido buena información, como vieron ustedes a partir de ayer con la Embajada de Estados Unidos en México, y hemos estado colaborando con ellos en diferentes procesos de extradición y de investigación de otros casos. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando. No participaron, ni les avisaron, pero el operativo se hizo. Ya están detenidos en Estados Unidos. Bueno, este tema de la aeronave, de la famosa aeronave, que era la única cosa que sabía el gobierno de México, que había despegado a las 7:55 de la mañana desde Hermosillo, en México, que llegó a las 10 de la mañana con 19 minutos al aeropuerto de Santa Teresa, que se trataba de una avioneta tipo Cessna. Lo único que sabían era el nombre del piloto y que el piloto se había registrado como un piloto particular de origen estadounidense. Era todo lo que sabía el gobierno de México sobre el tema. El presidente López Obrador esta mañana, en un tono serio, como decimos en México, capoteando el temporal, ¿no? Tratando ahí como de salir al paso y decir, bueno, miren, hay buena colaboración. Pues nada, el presidente López Obrador esta mañana descolocado, sin saber, con precisión, especulando que si iban dos, que si llegó uno, que si... Especulando. El presidente desinformado esta mañana. No tenía por ninguna agencia mexicana, ni el Servicio de Inteligencia Militar, ni la Armada, ni la Defensa, ni su secretaria de Seguridad, nada. Blanco el presidente esta mañana tratando de explicarle a los medios de comunicación qué opinaba, qué pensaba de este operativo de detención del Mayo Zambada y de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Así decía. El gobierno de los Estados Unidos, ¿le hubiera gustado que le informara a usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí. Porque sin duda, allá fue donde lo capturaron, si es como lo menciona el presidente. No tenemos información que lo hayan capturado en México. No hay desconfianza. Nosotros siempre lo que hemos pedido es que haya respeto. A que los habían capturado. Pero lo capturaron allá. O sea, sí, es lo que yo pienso hasta ahora, de que hasta ahora, ya sea por un acuerdo o que lo detuvieron porque contaron con información de que iba a viajar. Pero eso ya lo vamos a saber. Ya lo vamos a saber, decía el presidente, y cuestionado una y otra vez esta mañana sobre, pues, ¿por qué si hay desde el discurso
tan buena relación con Estados Unidos, tan buena relación con la administración Joe Biden, con las agencias de investigación? ¿Por qué si hay tanta colaboración como se dice de uno y de otro lado? ¿Por qué entonces el gobierno de los Estados Unidos no le informó? ¿Por qué no invitaron a México a participar en este operativo de detención? Que hoy una cosa sí está clara, es que el Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán despegaron desde Hermosillo, Sonora. Despegaron desde Hermosillo, Sonora, pero terminaron en El Paso, Texas. ¿Cómo es eso posible? ¿Fue una entrega voluntaria por parte del Mayo Zambada? Bueno, hoy ya la información está clara. No, el Mayo Zambada no se entregó. Al Mayo Zambada aparentemente le habría tendido una trampa. De esto le platico más adelante. Esta mañana el presidente, ya le digo, desubicado, descontrolado, desinformado de lo que había pasado, decía, es que el gobierno de Estados Unidos tiene que rendir un informe claro, preciso, dice el presidente, y que nos expliquen qué fue lo que hicieron, si la detención fue en México, si fue en Estados Unidos, si fue la DEA, quién fue. Esta mañana, ya le digo, el presidente no sabía quién detuvo a los narcotraficantes. Más, el gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe. Ya, pero completo. No es nada más así de declaraciones generales. Hay que informar. Tiene que haber transparencia. Sí, pero puede ser que por cuestiones de información interna, de trámites internos. Por ejemplo, ayer salió el procurador, ahora se está hablando de un comunicado, ¿no?, del presidente. Sí. Falta más información. Por el tema de las agencias, presidente, no se haya informado de estas diferencias que se han tenido con las propias agencias, con la DEA. Es que ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia. Por eso, hay dos. Entonces, hay que esperarnos. Bien, pues es lo que hay hasta el momento de reacciones, ¿no? Ahora, mire, primero la información que hasta ahora ha trascendido. La primera, que hoy publicó muy temprano el diario norteamericano de New York, The Wall Street Journal. El Wall Street Journal fue el primer periódico que publica una versión extraoficial, por supuesto, como suelen ser en estos casos, sobre lo que había pasado realmente ante la especulación de otros medios de que el Mayo Zambada habría llegado a un acuerdo con la DEA para entregarse. Según el Wall Street Journal, esto no fue así. Ismael El Mayo Zambada abordó una avioneta junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, en Hermosillo, Sonora, con la información de que harían un vuelo para, desde el aire, identificar terrenos en zonas montañosas de la frontera de México con Estados Unidos para la instalación de centros de operación del cártel de Sinaloa. Vayas a saber, pistas para instalar narcolaboratorios, en fin, esos detalles no se dieron. Pero era un vuelo de reconocimiento al que supuestamente el Mayo Zambada asistiría para dar su visto bueno para esto. Esa fue la primera versión que surgió. Una segunda versión extraoficial también que ha publicado el New York Times hace unos minutos dice que, según información de la DEA, y con esto ya vamos teniendo claro quién estuvo detrás del operativo, quien entregó, quien engañó al Mayo Zambada para llevarlo de México a Estados Unidos en esa avioneta fue justamente el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, con quien también fue detenido. En efecto, se corrobora la versión, por lo menos ese dice el New York Times, de que el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López,
convence al Mayo Zambada de hacer este vuelo juntos para supervisar zonas y volarían del lado mexicano para regresar nuevamente a territorio mexicano, pero nunca pasar a Estados Unidos. Pero estaba todo ya arreglado para que el piloto no volara en México, sino cruzara la frontera y aterrizara en El Paso, Texas, donde ya lo esperaba la DEA para ser detenidos a ambos. ¿Por qué? Bueno, todo está amarrado, aparentemente, a un acuerdo que sí habría hecho Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán, recuerden, está detenido, fue extraditado el pasado mes de septiembre a los Estados Unidos, está preso en Chicago, está en manos de las autoridades norteamericanas y Ovidio Guzmán habría pactado con el gobierno de los Estados Unidos entregarles al segundo más poderoso del cártel de Sinaloa, al Mayo Zambada, a cambio de él obtener algunas facilidades y algún trato preferencial. Tanto así que se ha especulado esta mañana que el ratón, Ovidio Guzmán, habría sido liberado por las autoridades de Estados Unidos. Hasta ahora lo que se ha informado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió un comunicado informando que confirmaba que Ovidio Guzmán seguía todavía en custodia del gobierno de los Estados Unidos, es decir, que no habría sido liberado. Pero esta versión del New York Times adelanta que habrían pactado los hijos del Chapo Guzmán entregar al Mayo Zambada, que es el cofundador del cártel de Sinaloa, a cambio de obtener algunos beneficios. Hasta ahí es lo que se sabe, es lo que se tiene de información. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, está detenido con una condena permanente en una cárcel de máxima seguridad donde parece no hay retorno para su condición. Pero en México es sabido que al interior del cártel de Sinaloa había por lo menos 3 grupos peleándose el control de ese poderoso cártel. Por un lado, los llamados Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Por otro lado, con el mayor control, el Mayo Zambada, compadre del Chapo Guzmán, cofundador con el Chapo Guzmán de esa cártel. Y por otro lado, el Guano, el hermano de Joaquín Guzmán Loera, también quien busca tener el control de ese cártel. Así que la operación pudiera haberse tratado, pues esto, de quitar de en medio a Ismael el Mayo Zambada para quedarse unos cuantos, los hijos del Chapo Guzmán y su hermano, quizá con el control total del cártel, que para el gobierno de los Estados Unidos es un objetivo fundamental por ser los señalados, los responsables de la mayor operación de tráfico de fentanilo, de la producción en México y tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Ahora, el impacto que esto tiene para el gobierno de México es terrible. ¿Por qué? Pues esto, porque la DEA, quien tiene un abierto distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace un operativo y no le informa nada. Si hubo agentes, que muy probablemente los hubo, del lado mexicano operando, haciendo toda la inteligencia, pero lo hicieron a espaldas del gobierno de México, eso es todavía más grave. Pues el presidente ha dicho una y otra vez que nunca lo iba a permitir, que eso sería tanto como violar la soberanía. Pues ya se la aplicaron otra vez al presidente López Obrador, lo cual significa, por supuesto, que la DEA no va a quitar el dedo del renglón y que opera la DEA como suele operar, como ha operado históricamente, de esta forma, guardando los momentos y los casos para el momento exacto y dar el golpe letal. Es para el presidente López Obrador, por supuesto, un golpe porque no hace mucho. La semana pasada en Estados Unidos el periodista Tim Golden vuelve a publicar un artículo en el que vuelve a insistir en el que hay una investigación abierta en la DEA para revisar los vínculos a partir de investigaciones pasadas cerradas en la DEA, pero que habría interés de reabrirlas para investigar los vínculos o los posibles nexos de financiamiento de la campaña, de la primera campaña política del hoy presidente López Obrador a través del cártel de Sinaloa. Eso es lo que dijo Tim Golden.
No hay cabos sueltos en estas cosas. Por eso han estado sobre el tema, por eso hoy la detención del Mayo Zambada y por eso las elecciones en curso para la administración Biden ha sido importantísimo. Y de hecho el presidente Biden habla hoy sobre el tema y no dice gracias a la cooperación con México. No, dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos logró la detención. No fue un trabajo conjunto, dice el gobierno de Estados Unidos. Fue un trabajo del gobierno de Estados Unidos. Claro, una administración que busca contrarrestar los golpes mediáticos de la campaña de Trump sobre el tema. Así que ha sido una carambola de 3 bandas para el gobierno del presidente Biden en un momento en el que Biden se retira de la carrera presidencial, hay que apuntalar a Kamala Harris, en que Trump arrecia las críticas hacia el gobierno del presidente López Obrador y que Biden, todos amigos del presidente, pues no parecen haber sido muy amistosos en las últimas semanas con el presidente López Obrador que está terminando su gobierno. Ahí las lecturas, ahí quedan, vaya tema, mal parado el gobierno de México, sin duda cualquier cosa que sucede siempre en estos términos, pues significa un problema de emergencia. Hoy han llegado 200 efectivos militares a Culiacán para reforzar a la ciudad ante la detención del Mayo Zambada y ante la especulación, porque ahora el problema lo tiene el gobierno de México, de que pueda haber expresiones violentas por la detención del Mayo Zambada y de un hijo del Chapo Guzmán en Culiacán o en otros estados donde tiene presencia el cártel de Sinaloa. Eso, por supuesto, se irá viendo en las próximas horas.